como la piridina, frente a la SAE, era bastante difícil que la piridina diera una reacción de sustitución aromática electrofílica, porque el nitrógeno de la piridina extrae electrones y genera una densidad de carga positiva en el anillo, la piridina puede dar sustitución nucleofílica, cosa que el tiofeno, furano y pirrol no la dan, porque dan mayoritariamente SAE, tiene mucha densidad electrónica, lo que veíamos que eran 5, tenían la misma densidad electrónica en menor átomos. Si la presentamos frente a un nucleófilo, la posición 2 siempre es igual a la 4, acuérdense que la 1 es el nitrógeno tiene el número 1, y en la posición 2, si entra el nucleófilo en la posición 2, me queda una carga negativa en el nitrógeno, luego se forma acá el doble enlace y me queda el carbanión en ese carbono, se forma un doble enlace, me queda acá el carbanión, se libera el ion hidruro y me da la sustitución nucleofílica. En la posición 3 también se generan 3 estructuras resonantes de carbaniones, pero en ninguna de ellas la carga negativa queda en el nitrógeno. El hecho de que quede una carga negativa en el nitrógeno hace la estructura más estable, porque el nitrógeno es más electronegativo. Es a la inversa de lo que se daba en la SAE. En la posición 3, en la posición 4 sería exactamente igual, pero la que más se da es la posición 2, porque acá no hay impedimento estéreo, porque el nitrógeno no está por fuera del anillo, sino que está dentro del anillo. Entonces yo puedo hacer una reacción de la piridina con amiduro sódico y obtener la 2-aminopiridina mediante una SAM, donde el nucleófilo es el anión amiduro, donde entra en la posición 2 respecto del nitrógeno, se libera anión hidruro, que se unirá con el sodio, y la puedo hacer a 40 grados Celsius. Es decir, los heterociclos, el pirrol, tiofeno y furano, no dan SAN, dan solamente SAE, y está activado para la SAE, y la piridina, que daba una SAE a 200 grados, ahora puede dar una SAN a 40. Como vimos los heterociclos. La SAE en la piridina, acá, necesitábamos 300 grados Celsius. Bien. Entonces, hasta ahora, en lo que va de esta unidad 4, hemos visto las reacciones de alcanos, que son vía radicales libres, sustituciones de hidrógeno, por ejemplo, por un halógeno, o de un hidrógeno por un nitro, y después hemos visto sustituciones SN1 y SN2, en halogenuros de alquilos, alcoholes y éteres, y después vimos toda la parte de SAE en bencenos sustituidos, en el naftaleno, en heterociclos, y la sustitución aromática nucleofílica, que vemos esos 2 ejemplos de mecanismo de adición-eliminación, eliminación-adición, que es solamente para sustituir un buen grupo saliente como un halógeno. Ahora vamos a empezar con la última parte de la unidad 4, con la sustitución nucleofílica sobre carbonilo. Y acá los compuestos orgánicos
que efectúan esta sustitución son los ácidos y derivados de ácidos. Es decir, el ácido, el anhídrido, el cloruro de ácido o haluro de ácido, los ésteres y las amidas. El sitio activo acá tenemos, por ejemplo, un derivado de ácido. Este es el ácido acético o etanoico, y este sería el cloruro de acetilo o cloruro de etanoilo. Este sería el cloruro de ácido o un haluro de ácido. Este es un anhídrido, que es anhídrido acético. Este es un éster, acetato de metilo, y esta es una amida, acetamida o etanamida, o etanoato de metilo, según IUPAC. Todos estos son el grupo de compuestos que da sustitución nucleofílica en carbonilo, porque en realidad todos estos grupos tienen este carbonilo, que es el sitio activo. ¿Por qué es el sitio activo? Porque se polariza. Y entonces, al polarizarse, puede generar una densidad de carga negativa en el oxígeno y una densidad de carga positiva en el carbono. Entonces, al tener una densidad de carga positiva en el carbono, un nucleófilo lo puede atacar. Por eso es sustitución nucleofílica sobre carbonilo. Es decir, nosotros hablamos de sustitución nucleofílica en carbono saturado cuando teníamos un halogenuro de alquilo. Y el nucleófilo atacaba por el lado opuesto al grupo saliente si era primario o metilo, o formaba un carbocatión si era secundario o terciario. Pero ¿dónde estaba el sitio activo? El nucleófilo veía la carga positiva que se generaba por el efecto inductivo de diferencia de electronegatividad carbono-cloro. Acá el nucleófilo ve la carga positiva, pero es un carbono insaturado, un carbono de carbonilo, por la polarización del carbonilo. Y también tiene el efecto, en este caso, del cloro, que sería el grupo saliente, ¿no? O del halógeno. X sería cualquier halógeno menos flúor, porque acuérdense que el flúor no es un buen grupo saliente. Tenemos el yodo, el bromo o el cloro. Entonces, ¿cuál es la etapa lenta? Porque la etapa lenta en una sustitución vía radicales de alcanos es la formación de un radical libre. La etapa lenta en una SN2 en halogenuros de alquilos o alcoholes o éteres es la formación del complejo activado, con enlaces parcialmente formados y parcialmente rotos. La etapa lenta de una SN1 en halogenuros de alquilos terciarios, secundarios o alcoholes o éteres es la formación de un intermediario carbocatiónico. La etapa lenta de una SAE es el intermediario de Whelan, que es también un intermediario carbocatiónico. ¿Cuál es la etapa lenta en estas sustituciones sobre carbonilo? Bueno, el sitio activo, que es el sustrato, nuestro en este caso haluro de ácido, es el carbonilo que se polariza. Y me genera una densidad de carga positiva en ese carbono que es atacado por el nucleófilo. Entonces el oxígeno queda con carga negativa y el nucleófilo forma un enlace con el carbono. Y este intermediario tetraédrico, porque el carbono es tetraédrico, o sea, está unido a 4 grupos, esa es la etapa lenta y determinante de la velocidad de reacción. Y ustedes me dirán, pero si el carbono está tetraédrico, no tiene ninguna carga. Es inestable porque un carbono, en este caso, estaría unido a 3 átomos más electronegativos que él. Y eso no lo tolera el carbono, estar unido a 3 átomos más electronegativos que él. No lo tolera. Entonces, tiene que eliminar alguno para dar un producto donde lo tolere, donde quede el octeto completo y donde sea termodinámicamente estable.
Entonces lo que hace es restablece el doble enlace y elimina el anión, que sería el grupo saliente. Y me da el cloruro de ácido sustituido. O sea, es una sustitución porque sustituyo un grupo por otro, por otro grupo. Tiene que tener un buen grupo saliente, o si no, transformarlo en un buen grupo saliente. El sitio activo es la polarización del carbonilo. El nucleófilo puede ser con carga o sin carga, pero tiene que tener electrones. Y la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción, es un intermediario tetraédrico inestable, que tendría la misma gráfica que una SN1, igual que la SAE, porque es un mínimo de energía. Bien, si nosotros comparamos la reactividad de estos diferentes ácidos o derivados de ácidos, y ponemos a cada uno de ellos frente a un nucleófilo, vamos a ver que la diferencia es el grupo saliente. En el caso del cloruro de acetilo será el anión cloruro el grupo saliente. En el caso del anhídrido acético, el anión acetato. En el caso del ácido acético, el anión oxidrilo, que no lo va a hacer. En el caso del éster, el anión etóxido. Y en el caso de la amida, el anión amino. Cuanto mejor sea el grupo saliente, o sea, una base débil, base conjugada a un ácido fuerte, más reactivo va a ser ese ácido o derivado de ácido. Evidentemente, como pasaban en los halogenuros de alquilo, acá los halogenuros de acilo son los más reactivos frente a la sustitución en carbonilo. ¿Por qué? Porque tengo el mejor grupo saliente. Base débil, base conjugada de un ácido fuerte. Si comparo, va a ser el yoduro mejor que el bromuro y mejor que el cloruro. Exactamente igual a lo que vimos. Luego le seguirá este grupo, que es el anión acetato, que sería una base conjugada del ácido acético, pero una base un poco más fuerte que el anión cloruro, pero sí se puede sustituir. Luego tenemos el anión oxidrilo, que es base fuerte conjugada de un ácido débil como el agua, que ya no es tan fácil sustituir. Es más o menos parecido a los alcoholes, que vamos a usar determinados reactivos para transformar ese mal grupo saliente en un buen grupo saliente. Este grupo sería los alcóxidos, que serían bases más fuertes que los bases conjugadas de ácidos más débiles que el agua, o sea, bases más fuertes, porque la pK ácida de un alcohol es de 16 a 19, y la del agua 15,7, o sea que estaríamos hablando de que son los alcoholes, son ácidos más débiles que el agua, por lo tanto, esta sería una base más, que son más débiles, tengo una base más fuerte, porque son bases fuertes conjugadas de ácidos débiles. Y por último, el amonio, que sería la base más fuerte, porque es base conjugada del ácido más débil, que es el amoníaco. Quiere decir que este sería el orden de reactividad. Vale decir, este es el más reactivo, los cloruros de acilo, este sería el que le sigue en reactividad, esto, el agua y los alcoholes, similar para un metanol, pero por lo general los alcoholes son menos, los ésteres menos reactivos que los ácidos, y por último las amidas, que son las menos reactivas de todas. Esto es investigando o analizando los grupos salientes, colocando a estos grupos con el mismo nucleófilo.
Entonces vamos a empezar con las reacciones de los primeros que van a ser los halogenuros de ácido. Y yo lo coloco frente a un oxidrilo. El mecanismo va a ser siempre igual. Se polariza el carbonilo, ataca el nucleófilo, forma el intermediario tetraédrico, etapa lenta y determinante de la velocidad de reacción, que es inestable porque está unido a 3 grupos más electronegativos que ellos. Se restablece el doble enlace, se libera el grupo saliente y me forma el ácido. O sea que yo puedo, a partir de un halogenuro de ácido con hidróxido de sodio, obtener un ácido carboxílico. También, en lugar de usar oxidrilo, puedo usar agua, pero tendré que aumentar la temperatura, porque es peor nucleófilo. Acá puedo usar alcohol o puedo usar alcóxido. De nuevo, se polariza el carbonilo, los electrones del oxígeno actúan como nucleófilo, entonces me queda, al unirse el oxígeno, me queda con carga positiva, se forma el intermediario tetraédrico, etapa lenta determinante de la velocidad, es un carbono inestable porque está unido a 3 grupos muy electronegativos, se restablece el doble enlace y se libera clorhídrico formándome el éster, el acetato de metilo. O sea que yo, así como en los halogenuros de alquilo, podía formar alcoholes, podía formar éteres, podía formar alcanos y un nitroalcanos, ácidos alcanos sulfónicos, o sea, un sinnúmero de reacciones, acá también a temperatura de 50 grados Celsius, porque son temperaturas bajas, puedo, a partir de los halogenuros de ácido, obtener ácido y obtener ésteres. A veces se sabe colocar piridina, para la piridina que estuvimos viendo recién, acá, para atrapar al clorhídrico y formar cloruro de piridonio. De esta forma, acá, la piridina atrapa al clorhídrico y forma cloruro de piridonio. Es un catalizador, se usa como catalizador, en realidad está actuando como base, cosa que no podría usar pirrol, pero lo que hace es ayudar a eliminar ese clorhídrico. Y también, por ejemplo, el cloruro de ácido lo puedo poner en contacto con ácido, con un ácido acético, y también se polariza el carbonilo y el oxígeno del ácido actúa como nucleófilo. Entonces me queda polarizado, este oxígeno me queda con carga positiva, se forma el intermediario tetraédrico, luego se restablece el doble enlace y se libera clorhídrico dándome el anhídrido acético. O sea que yo lo puedo poner con oxidrilo y con agua para que me dé acético, con alcohol o alcóxido para que me dé un éster, acá para que me dé un ácido, acá para que me dé un éster, o con un ácido para que me dé un anhídrido. Y en este caso estaría el oxígeno actuando como nucleófilo, en ese carbonilo que se polariza. También puede utilizar nitrógeno como nucleófilo y utilizar una amina. Entonces, o amoníaco también. Entonces, se polariza, el nitrógeno actúa como nucleófilo, me forma el intermediario tetraédrico, donde el nitrógeno va a quedar con carga positiva, porque da los electrones para unirse al carbono,
Y luego, esto es un intermediario inestable porque el carbono está unido a 3 grupos muy electronegativos, se restablece el doble enlace, se libera clorhídrico y me forma la amida. Y el clorhídrico lo puedo colocar piridina para formarse cloruro de piridonio. Bien. También podemos usar carbono como nucleófilo. Antes de hablar de carbono como nucleófilo, quiero explicar un poquito esto. Las propiedades físicas de estos ácidos o derivados de ácidos. La estructura también. La estructura, acuérdense que al tener un carbonilo tiene una estructura plana. Es decir, que este carbono es sp2 y el oxígeno también es sp2. Este oxígeno es sp3 y este carbono es sp3. O sea que tiene, acá está formando sp2, sp3. Estos 4 átomos están en un plano. Los ácidos pueden formar puente hidrógeno consigo mismo. O sea que yo en un ácido carboxílico tengo en la parte alquílica, tengo fuerzas de Van der Waals, o también puede ser aromática, ¿no? Pero ya sería un ácido aromático. O sea, acá tengo un aromático, el aromático puede dar SAE, pero la parte ácida reacciona como vamos a ver ahora. La parte alquílica tengo fuerzas de Van der Waals, y en la parte del carboxilato tengo puente hidrógeno. En la amida también voy a tener toda la parte alquílica Van der Waals, y también en la parte del nitrógeno-hidrógeno tengo puente hidrógeno. Pero en cambio, en un cloruro de ácido, o en un anhídrido, o en un éster, entre las moléculas de cloruro de ácido, anhídrido y éster, tengo dipolo-dipolo, más Van der Waals. Quiere decir que yo acá, si comparo todos estos compuestos que tienen esta estructura carbonílica y que son los ácidos y derivados de ácido con igual peso molecular, puedo decir que los que tienen mayor punto de ebullición son el ácido y la amida. Y los otros tienen menor punto de ebullición, similares, pero menor punto de ebullición, porque forman dipolo-dipolo. Y que son solubles en agua, aquellos que puedan formar puente hidrógeno con el agua, siempre y cuando respetemos la cantidad de 5 carbonos como máximo, porque a medida que aumento la cadena carbonada, las fuerzas de Van der Waals se hacen más importantes, los dipolos-dipolos disminuyen, los puentes hidrógenos disminuyen, y ya no hay más solubilidad en agua, sino que hay solubilidad en solventes orgánicos. Ahora, comparando los puntos de ebullición de una amida con un ácido, que los dos forman puente hidrógeno, si este se polariza y me queda acá la carga negativa, el nitrógeno puede formar un doble enlace acá, quedando una carga positiva en el nitrógeno. Y se formaría un dipolo con carga negativa en el oxígeno y con carga positiva en el nitrógeno. Acá, si se polariza, y perdón, en el ácido, ¿no? Acá no, porque es el estamos hablando de los puentes hidrógenos. Si acá se polariza, este oxígeno puede formar un doble enlace que le va a costar más, porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, y quedaría una carga negativa y una carga positiva, pero le va a costar más formar ese dipolo, por el tema de que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno.
Entonces, cuando hablo de punto de ebullición de una amida, las amidas tienen mayor punto de ebullición que los ácidos, porque a los puentihidrógenos se le suma el efecto dipolo-dipolo que puede aparecer en estas moléculas de amida. Por eso que tienen mayor punto de ebullición. Entonces, dentro de todos estos grupos, el que tiene mayor punto de ebullición es la amida, después le sigue el ácido, y después le sigue el éter, anhídrido y cloruro de ácido. Entonces, ¿puede repetir el orden? sí, los puntos de ebullición son la amida, que forma puente hidrógeno, pero también el dipolo S. Luego le sigue el ácido. ¿Sí? Luego le sigue el éster con el anhídrido, que es igual. Y luego le sigue el cloruro de ácido, de puntos de ebullición. Solubilidad, son solubles en agua, los ácidos por puente hidrógeno, las amidas, los ésteres y los anhídridos. Pero este sería los 4 carbonos, 5 carbonos, es el límite para su solubilidad en agua, como ya venimos acostumbrados con los alcoholes o las aminas. Este porque puede formar puente hidrógeno con el hidrógeno del agua. Este también. Ya los halogenuros de acilo no. Y por supuesto, los ácidos y las amidas pueden formar puente hidrógeno con el hidrógeno del agua y también con el hidrógeno que aportan ellos. Pero es muy importante recalcar que los puntos de ebullición de las amidas son mayores que de los ácidos por ese dipolito que se puede encontrar cuando el nitrógeno puede ceder los electrones y me queda un oxígeno negativo y un nitrógeno positivo, que no se da en el ácido. Profe, ¿y por qué los oxígenos unidos al carbono con doble enlace no pueden generar puente hidrógeno con los hidrógenos del agua? Sí, pues, lo que pasa, sí, este oxígeno no va a tener, acordate que tiene electrones acá, puede llegar a formar, sí puede llegar también a formar, pero es mínimo el efecto. O sea, acá yo tengo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos? Esto, ¿no? Lo otro es igual. ¿Me explico? Ahora, este oxígeno tiene hibridación sp2. No va a disponer los electrones para formar el puente hidrógeno con el agua de la misma forma que lo va a disponer este oxígeno. O este, o este, o este nitrógeno que es sp3. ¿Me explico? El puente hidrógeno es más probable que lo haga con un sp3. Y de hecho, estos halogenuros de ácido son la mayoría insolubles en agua. O sea, ahí prueba de que el oxígeno no le va a ceder los electrones al hidrógeno del agua, porque está en una hibridación sp2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, gracias. ¿Me explico? En cambio, estos tienen hibridación sp3. Y los electrones están más separados del núcleo, porque tienen menor carácter S. Entonces, es más fácil que lo cedan al protón que te está prestando el agua.
¿sí? Por lo general no se forman puente hidrógenos con los carbonilos o con oxígenos sp2. Y si se formaran son insignificantes. No hacen a la real propiedad física, ¿no? Profe, hay ese cloruro de acetilo, ese halogenuro de ácido en particular, ¿no sería soluble en agua? Porque va a ser, digamos, va a tener un marcado carácter polar. Busquemos, ¿tienen ahí el teléfono? Ah, busco. A ver, busca la solubilidad en agua, por favor. Pone cloruro de acetilo o lo estoy buscando también yo, cloruro de acetilo, porque puede ser por la cadena carbonada corta. ¿La encontraron? Tengo la hoja acá. Profe, acá Y encontré, busca la solubilidad en agua del ácido acético. profe, acá encontré que el cloruro de acetilo reacciona Ah, con el agua. claro, va a reaccionar, por eso no hablas de solubilidad. Y porque está reaccionando, y acabamos de ver la reacción, que somos sonso. Acá lo acabamos de ver. Claro, sí, 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 tiene razón. O sea, bueno, ya con oxidrilo con agua, ¿está? Claro. Pero sí se solubiliza, pero el problema es que reacciona, entonces no lo puedo tomar como solvente. Pero a ver, busquemos del fluoruro de acetilo y del ácido. A ver, yo voy a buscar solubilidad, tal 5 minutos de, no me acuerdo, no la tenía acá, de ácido acético en agua, como no me acuerdo, la debo tener por algún lado. No, dice miscible, no me va a salir el valor. Si no lo busco en un handbook, no me va a salir. Miscible. Bueno, es miscible. Y la del fluoruro, que es más difícil que reaccione, porque no es muy buen grupo saliente. Fluoruro de acetilo, solubilidad en agua. Claro, lo que pasa es que es complicado porque como el agua reacciona, ya no lo puedo tomar como disolvente, sino también como reactivo. No me va a salir el fluoruro. De todos modos, la fuerza no sale. La fuerza de puente hidrógeno es más con esto, ¿no? Pero en realidad estos son solubles en disolventes orgánicos. No va a reaccionar con el agua. Este con el agua no reacciona. Y este con el agua no reacciona. Por eso hablamos de solubilidad en agua, ¿no? Del ácido y de la acetamida. ¿Se entiende? Sí, ¿Quedó se alguna entiende, se entiende. duda? ¿Quedó alguna duda? O, bueno, por lo menos del puente hidrógeno de esto, de la reacción lo vimos acá, sé que está bien lo que dice Internet, que sería una reacción más lenta, pero va a reaccionar. Yo les dije recién que podía reaccionar con el agua. Ya no puede ser solvente, pero ya es un problema en estructura de ese compuesto que hace que reaccione con el agua. No todo reacciona con el agua. Un alcohol no reacciona con el agua, sino que se solubiliza. Bien. Entonces, acuérdense que, bueno, después vamos a hacer, lo que voy a plantear es hacer seminarios. Los seminarios, yo quería avanzar un poco en el temario, para después, va a haber algún día que vamos a hacer ejercicios de la guía que está al último del libro, ¿sí? Ejercicios que los voy a elegir yo, que
que me parece que son los más importantes, y después ustedes pueden ir resolviendo el resto, que hay bastantes, y me pueden ir haciendo las consultas en el foro, que pueden tener acceso todos, porque no se va a poder realizar todos los ejercicios en el cuatrimestre, y menos dejando 2 semanas al final del cuatrimestre para los prácticos de laboratorio, y menos con todos los días de feriado que este año nos ha tocado. Día de la UTN, Día del Estudiante, otro feriado no sé qué, ¿sí? Del feriado de Córdoba. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios que son ejercicios que están acá, pero a lo mejor preguntado de otra forma, y ustedes repasan, sirven para repasar cuando han estudiado. Que son los ejercicios que son típicos de los exámenes, ¿no? De los exámenes y de los parciales para la aprobación directa. No, la aprobación directa de la materia y los exámenes no son los cuestionarios por aula virtual. Los cuestionarios por aula virtual no tienen ningún desarrollo de ustedes. Los hicimos, digamos, porque es como querían hacer una prueba o una exigencia, digamos, de hacer una evaluación continua, de que estudiaran continuamente. Pero no hay ningún desarrollo, es marcar como una cruz. O sea que eso no forman parte de dar una aprobación de una asignatura. Bien. Entonces, cuando reacciona el cloruro de ácido con agua o hidróxido me da el ácido, cuando reacciona con alcohol me da el éster, cuando reacciona con un ácido me da el anhídrido, cuando reacciona con una amina me da la amida sustituida, y si reaccionara con amoníaco me daría la amina simple, la acetamida. Otro puede ser el carbono como nucleófilo. ¿Cuándo teníamos carbono como nucleófilo? Nosotros los vimos en los reactivos de Grignard. Los reactivos de Grignard eran estos son los reactivos de Grignard. Acá se plantea la forma de obtención del reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard se obtiene con un halogeno de alquilo y con virutas de magnesio en la superficie del magnesio. Esta es una reacción que son 2 fases, sólida y líquida. Se usa el éter o el tetrahidrofurano, que ya les voy a mostrar la fórmula, el éter dietílico, ¿no? El más común, el que se encuentra en todo laboratorio. Y acá se coordina, o sea, se produce una ruptura homolítica, porque es en la superficie de un catalizador, y nosotros cuando utilicemos este tipo de catalizador vamos a ver rupturas homolíticas. No significa que si estuviéramos estudiando una química orgánica catalítica, veríamos otro tipo de rupturas, no solamente homolíticas. Pero en este curso, lo que produce ruptura homolítica, lo que produce ruptura homolítica, además de la temperatura, como en un cracking, además de la luz UV, como vimos, que es un refuerzo fotoquímico en una sustitución radicalaria, estos metales producen ruptura homolítica en la superficie del metal. Entonces, se va a coordinar el cloro con el magnesio y me va a generar un radical libre. Ese radical libre acá está hecho con el cloruro de etilo. Puede ser ramificado, puede ser con cadena carbonada de mayor peso molecular, y se formará el más estable como conocemos en la teoría. Luego, el radical libre se coordina con el magnesio y me da estos reactivos de Grignard, que por ejemplo se llama cloruro de etilmagnesio, donde el carbono está unido a un átomo que es el único que le da electrones al carbono, porque todos los demás heteroátomos se lo quitan.
Entonces el carbono acá le saca electrones al magnesio, y por eso son generadores de carbaniones. Y por eso estos carbaniones pueden usarse como nucleófilos. Y por eso tenemos carbono como nucleófilo, que lo hemos usado cuando reaccionaba con un cloruro de metilo y me daba un alcano. Este reactivo de Grignard no puede estar en contacto con oxígeno, ni con dióxido de carbono, ni con agua, ni con alcohol, porque se descompone. O sea que yo tengo que hacer trabajar, es bastante complicado trabajar con el reactivo de Grignard, tiene que ser un anhidro y en ausencia de aire y oxígeno. Porque con el oxígeno se produce una oxidación del carbono y me forma un aldehído más un halogenuro básico de magnesio. Con el dióxido de carbono se polariza el carbonilo, ataca el nucleófilo y el magnesio cloro se une al oxígeno. Entonces, con agua, yo ya puedo obtener un ácido carboxílico más un halogenuro básico de magnesio. Esto le comento, no tienen por qué aprenderse esto, ¿no? Es para comentarles que lo reactivo que es el reactivo de Grignard, que con oxígeno se me oxida, me da aldehído, que con dióxido de carbono me puede dar ácido. Por ejemplo, si yo tengo acá un reactivo de Grignard que es con un etano, el etilo, me puede dar hasta un alqueno, entonces se descompone. Tengo que tener mucho cuidado de utilizar estos reactivos de Grignard. Profe, una consulta. Sí. ¿Y dónde podría yo almacenar un reactivo de Grignard que reaccione con todo, digamos? O sea, ¿lo tengo que almacenar en un lugar hiperespecífico? No, es que en realidad no lo almacenás. Lo tenés in situ, y en el medio de reacción. Y ahí, en ese medio de reacción, sin oxígeno, sin agua, le echás el compuesto, le agregás el compuesto que vos lo querés reaccionar. No se almacena. Porque es un problema almacenarlos. Justamente vos lo almacenás en un recipiente de vidrio acaramelado y lo abrís, tiene el aire y ya se te fue el reactivo de Grignard. O sea que lo tenés que obtener en el medio de reacción. Cuando lo obtenés, ahí le agregás el reactivo. El té, quiero explicarles esto y después vuelvo. Acá, este es el furano, que ustedes lo conocen, el furano, porque es el heterociclo aromático. Cuando yo tengo 4 hidrógenos más, tengo el tetrahidrofurano. O sea, ya no es aromático, ¿no? Ya es un ciclo. No sería un aromático este ya. Este es un éter. Este es un aromático, un heterociclo aromático, y este es un éter cíclico, el tetrahidrofurano. Este es el que se usa como disolvente, el THF, para la obtención del reactivo de Grignard. Y el reactivo de Grignard, también el magnesio, forma como un complejo. Eso es lo que le da cierta estabilidad, porque el magnesio tiene un enlace covalente con el carbono y un enlace covalente con el cloro, pero tiene una coordinación, como que le están dando electrones, el oxígeno del éter, en este caso el éter dietílico, si uso el éter dietílico, o el oxígeno del tetrahidrofurano, o el cloro o halógeno de otro reactivo de Grignard. Forma un complejo. Forma un complejo. Pero no se almacena, ¿no? No conviene almacenarlo, sino obtenerlo y en el medio de reacción
colocar el compuesto que quiero que reaccione. Ve, acá lo dice, en realidad el reactivo no se aísla, sino que se utiliza añadiendo sobre él una solución etérea del compuesto carbonilo. O sea, el compuesto carbonilo es lo que yo quiero reaccionar ahora, ¿no? Porque yo lo voy a usar al reactivo de Grignard como carbono como nucleófilo para reaccionar con los compuestos carbonilos. Porque yo lo hice reaccionar con el nitrógeno como nucleófilo, como el oxígeno como nucleófilo, yo lo quiero hacer reaccionar con el carbono como nucleófilo. Entonces, no se va a aislar, se obtiene y se le agrega el carbonilo. Por ejemplo, con agua, si le agrego agua, ¿qué ocurre? Hay una reacción ácido-base, porque el agua actúa como ácido, libera un protón, se une al anión y me forma alcano. Que yo les dije que una forma de obtener alcano era hidrolizando un reactivo de Grignard. Entonces yo tengo que armarlo a armarlo, y después agregarle el grupo carbonilo. ¿Y cómo va a reaccionar? Como son generadores de carbaniones por el enlace covalente con alto carácter iónico, carbono-magnesio, actúa de la misma forma. Se polariza el carbonilo, va a atacar el nucleófilo, que es el etil, y el magnesio cloro se unen al oxígeno, porque el magnesio queda positivo, ¿no? Se une a la carga negativa del oxígeno que se polarizó. ¿Y qué ocurre acá? Se forma un intermediario tetraédrico, que es la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de la reacción. ¿Y cómo sigue esto? Se restablece el doble enlace y se forma cloruro de magnesio. Y se obtiene la acetona. O sea que yo puedo obtener hasta una acetona a partir de un cloruro de acilo. Pero este reactivo de Grignard hay que saberlo manejar y no estar en presencia ni de alcohol, ni de dióxido de carbono, ni de oxígeno, ni de agua, porque se descompone. Y son generadores de carbaniones, así que permiten dar sustituciones nucleofílicas en carbonilo con estos derivados de ácidos para obtener cetonas. ¿Se entiende? Sí. Y llevado a la práctica, ¿los compuestos de Grignard son muy utilizados o debido a su sensibilidad no se usan tanto? No, sí. Sí, si sabes trabajar bien, sí. Sí se pueden usar, sí. Incluso a nivel industrial, así como en grandes cantidades, o más en un laboratorio de investigación, o cosas más Lo que pequeñas. pasa que vos me podés decir, yo recién te puse, se usa en investigación, obvio que se usa en investigación, y a nivel industrial también se usan. Y vos me podés decir, recién puse una cosa, para darte otro ejemplo, y ahora no lo encuentro. Pero dame 5 minutos, que se llama de título acidez fenolizante. Y yo te puedo decir, estábamos hablando que la SAN es difícil, ¿no es cierto? Porque la SAE es fácil, la temperatura es baja, y la SAN es difícil. Sin embargo, industrialmente se hace esto. Y se hace una SAN a 300 grados. O sea, sí se usa el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard se usa más que los órganos metálicos. Y porque te digo, ¿por qué se usan? Porque son generadores de carbaniones, y es la única forma de generar un carbanión a través del reactivo de Grignard. Si no, no tenés forma. ¿Se entiende lo que digo? Entonces,
se usan mucho también para alargar cadenas carbonadas. A partir de cadenas simples, vos alargás cadenas carbonadas. O sea que, si bien yo digo la sustitución aromática nucleofílica es complicada porque están trabajando a temperaturas altas, industrialmente se usa. Y aunque trabajar con los reactivos de Grignard hay que tener ciertos cuidados, y uno los tiene que tener a los cuidados porque son las especies que generan carbaniones. Y si yo necesito un carbanión, lo tengo que hacer con el reactivo de Grignard, tanto industrial como laboratorio. ¿Se entiende? No me queda otra. Y se da en un alto porcentaje, y se puede cuidar el ambiente donde están, el reactor donde están, que sea anhidro y que no tenga, y sin aire, ¿me explico? Sin oxígeno. Sí se puede. Bien. Vamos ahora a ver, recién vimos las reacciones del cloruro de ácido. Ahora vamos a ver del ácido. Estas tienen que ser similares o les van a recordar lo que pasaba con los alcoholes. Como este es un mal grupo saliente, bueno, esto, el mecanismo no lo vamos a ver, se los explico, pero no. Al reaccionar el ácido con amoníaco, acá sería nitrógeno como nucleófilo, se forma el acetato de amonio. Yo creo que eso lo han visto cuando colocan clorhídrico con amoníaco, da cloruro de amonio. Esto es lo mismo. Y cuando se calienta a 180 grados Celsius, se deshidrata, o sea, hay liberación de agua, y se forma la amida. Es decir, acá es como si el nitrógeno, se hubiera polarizado, el nitrógeno ataca al carbono positivo, como queda el nitrógeno con carga positiva, se libera agua y me restablece el doble enlace. Ese sería el mecanismo. Pero esto es, no lo vemos, sino que formamos el acetato de amonio y por deshidratación da la amina. Este es un proceso industrial. Nitrógeno como nucleófilo. Otra reacción que dan los ácidos, y que lo hemos visto, es utilizando el cloruro de tionilo. Nosotros hemos visto el cloruro de tionilo en alcoholes, donde el cloruro de tionilo aportaba el halógeno, o sea, el nucleófilo, y transformaba el oxidrilo del alcohol, que ahora es el oxidrilo del ácido, en un buen grupo saliente, es decir, en un oxígeno con carga positiva, en un buen grupo saliente. Entonces, la primera etapa, que es una etapa rápida, el oxígeno, como se polariza acá, azufre-oxígeno, ataca al azufre y libera el anión cloruro. Este anión cloruro es liberado. Y me transforma este oxidrilo, que es mal grupo saliente, en todo esto que es un buen grupo saliente. El anión cloruro actúa como nucleófilo, ahora viene sí el mecanismo de la sustitución en carbonilo, se polariza este grupo y ataca el nucleófilo. Esta es la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción, donde tengo un carbono tetraédrico que está unido a 3 grupos muy electronegativos. Y eso no es estable. Por eso es intermediario y por eso es etapa lenta. Entonces se restablece el doble enlace para llevarlo a un producto termodinámicamente estable y se libera todo el grupo saliente, que este grupo saliente se reordena en dióxido de azufre y clorhídrico.
y me da un cloruro de ácido. Era lo mismo que el alcohol con el pentacloruro, con el cloruro de tionilo, que me daba el cloroalcano, el cloruro de alquilo. No sé si se acuerdan de esta reacción, pero esta reacción ya la vimos en alcoholes. Y era para transformar el oxidrilo, que era mal grupo saliente, en un buen grupo saliente. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. No, el ácido no va a reaccionar con el hidróxido, o con el agua, o con un alcohol, ¿sí? Porque es un mal grupo saliente el oxidrilo, y es una sustitución nucleofílica esta. O sea que ese criterio sigue en pie. También hemos visto cómo reaccionaba con el pentacloruro de fósforo. Se puede escribir así o directamente poner el pentacloruro, y debido a que el cloro producía una extracción de electrones del fósforo, el fósforo quedaba con carga positiva y el oxígeno ataca al fósforo liberando el anión cloruro, que es el que va a actuar como nucleófilo. Entonces transforma a este oxidrilo, que es un mal grupo saliente, en este oxígeno con carga, que es un buen grupo saliente. Esta es una etapa rápida, y luego empieza la reacción de sustitución, con el mismo mecanismo. Se polariza el carbonilo, ataca el anión cloruro, que es el nucleófilo, y forma la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción, que es este intermediario tetraedro, donde el carbono tiene vibración sp3 y está unido a 3 grupos muy electronegativos. Como eso es inestable, se restablece el doble enlace y se libera el grupo saliente, que transformó el pentacloruro, formándose clorhídrico y oxicloruro de fósforo. Y se forma el halogenuro de ácido. O sea, como vemos, no reacciona con todo. O sea, acá vemos el mecanismo entonces del ácido con el halógeno como nucleófilo, que lo aporta el cloruro de tionilo y el pentacloruro de fósforo. Y otra reacción del ácido puede ser con carbono como nucleófilo. Ahí no nos queda otra que agregar un reactivo de Grignard. Si yo quiero obtener ácido acético, está en todo el laboratorio. Y si yo quiero obtener una acetona, que puede ser más cara, la tengo que hacer con el reactivo de Grignard, porque es el único que me genera carbaniones y actúa el carbono como nucleófilo. Entonces, se polariza el carbonilo, siempre es lo mismo, o sea, el mecanismo de reacción siempre es el mismo, así como vimos en la sal, siempre se forma el intermedio de Whelan, o en una SN1 el carbocatión terciario, o en una SN2 el complejo activado, lo que uno después va cambiando y viendo los otros grupos, ¿no? O estudiando los distintos casos, pero el mecanismo es el mismo. Se polariza el carbonilo, el oxígeno queda con carga negativa, y entonces es el carbono, que es el nucleófilo como carbanión, ataca al carbono positivo. Y el oxígeno negativo se me une al magnesio y al cloro. Luego, esta reacción se tiene que reacomodar esto. Ahí sí le puedo agregar agua, porque yo tengo que reacomodar, porque esto no existe este compuesto. Pero ya estoy en o sea, esta es la etapa lenta y se va a reordenar. Si le puedo agregar agua mejor, porque lo que ocurre acá es una reacción ácido-base. Por supuesto, en la etapa lenta no es estable, no es el producto de reacción. Ácido-base, y forma lo que se llama un gendiol. O sea, acá el agua actúa como ácido, libera un protón. El protón viene acá, y el magnesio y el cloro se unen al oxidrilo, formando el halogenuro básico de magnesio. Y me queda un gendiol. Los gendioles, gem, es de
indica que los oxidrilos están en un carbono gemelo, y BEC, la BEC, en carbonos vecinos. Son otra forma de nombrar, no sé si lo habrán visto en nomenclatura, pero no se usa mucho en IUPAC. Este gem es como IUPAC, tampoco se usa el acético, ¿sí? Que viene del vinagre. Se usa etanoico. Los gendioles, que tienen los dos oxidrilos en el mismo carbono, son bastante inestables y se reordenan deshidratando agua para dar una acetona. En realidad, para formar una acetona, conviene formarla a partir del cloruro de ácido, acá, con el reactivo de Grignard, porque es más fácil que con el ácido. Porque esto de andar agregándole agua y etcétera, etcétera, complica la cosa. Entonces está muy seguro dónde va a agregarle agua, porque le llegás a agregar agua en la parte inicial, perdiste todo, porque se te reaccionó el reactivo de Grignard y tenés un alcano, no sé qué, cualquier cosa ahí, ¿no? Bien. Entonces, los ácidos pueden tener nitrógeno como nucleófilo para obtener una amida, halógeno como nucleófilo para obtener un halogenuro de ácido, que es usando el cloruro de tionilo o el pentacloruro de fósforo, carbono como nucleófilo, como los haluros de ácido, para obtener una acetona, y ahora oxígeno como nucleófilo. El oxígeno como nucleófilo es una de las reacciones muy importante, muy importante para el curso ese también, porque es lo que van a hacer en el práctico de laboratorio. Es lo que se conoce como esterificación, que es esterificación de Fischer, porque Fischer fue el químico que estudió esta reacción. Entonces, ustedes van a hacer una esterificación, un éster, que los ésteres se caracterizan porque tienen olores característicos. El acetato de etilo tiene un olor similar a la acetona, pero el acetato de isoamilo tiene un olor a banana. Bueno, y tienen diferentes olores así frutales estos ésteres. Cuando coloco el ácido con un alcohol, porque ahora tengo que poner oxígeno como nucleófilo, acuérdense que estamos haciendo reaccionar al ácido, sí o sí tengo que poner un catalizador. Un catalizador que lo voy a usar el sulfúrico, y lo que hace esta reacción es obtener el éster más agua. El problema de esta reacción de esterificación, que es el ácido más el alcohol que me da el éster más el agua, es que es reversible. Entonces yo puedo hidrolizar al éster y obtener el ácido y el alcohol. O sea, sería la inversa. Esta sería la esterificación de Fischer, porque obtengo un éster, y la inversa sería la hidrólisis ácida de un éster, que me da el ácido y el alcohol. Entonces lo que tengo que, esta reacción es fácil, pero es complicada por la reversibilidad, y lo que tengo que hacer es tener mucho cuidado cuando la hago y seguir el principio de Chatelier, ¿no? Tratar de aumentar la concentración de alcohol o ir quitando el agua en la medida de lo posible para que la reacción se desplace, para evitar la reversibilidad, ¿no? El mecanismo de esta reacción, que fue estudiado por Fischer, consiste en lo siguiente. El protón del ácido, del sulfúrico, protona al oxígeno del carbonilo para ayudar a la polarización, para ayudar a que se polarice, pero tiene otro fin, ¿no?
porque se puede polarizar solo ese carbonilo, pero va a ayudar a que se polarice y va a ayudar a que este oxígeno del alcohol ataque al carbono que va a quedar deficiente de electrones cuando estos electrones neutralicen la carga. Y me forma este complejo, este intermediario tetraédrico, que es el mismo de siempre, porque esto son sustituciones que la etapa lenta es el intermediario tetraédrico, que es inestable, porque de nuevo, mientras estamos en este grupo de compuestos, ese carbono sp3 está unido a 3 átomos electronegativos. O sea que tiene que haber un reacomodo y eliminar algo, por eso se llama sustitución, porque se va a eliminar algo de ese intermediario tetraédrico. Entonces, este protón se transfiere a cualquiera del agua, de este oxidrilo y este oxidrilo. Por ejemplo, en este caso se lo transfirió acá, es lo mismo, cualquiera de los dos oxidrilos, para liberar agua, o sea, se restablece el doble enlace, se libera agua y se forma el éster protonado, que al liberar un protón me da el éster. Este es el problema de esta reacción, que cuando yo me posiciono en la etapa lenta, en intermedio de reacción, si el protón está en uno de estos oxidrilos, puedo liberar agua y formar el éster, o puedo liberar alcohol y formar el ácido, ¿verdad? Es reversible. Entonces tendré que, y es la temperatura en la que se lleva a cabo es baja, una temperatura, cuando hablamos de temperatura baja y cuando en ningún lado aparece el valor de temperatura, estamos hablando de 50 grados Celsius, temperatura baja. Pero esto de que protonando acá se puede ir el agua, o protonando acá se puede ir el alcohol, me da la reversibilidad. La esterificación de Fischer es la obtención del éster más agua, pero la hidrólisis ácida de un éster me da un ácido y un alcohol. O sea que tengo que cuidar bastante para llegar al éster. Esta esterificación de Fischer se probó con todo tipo de ácido. Con ácido de cadena larga, con ácido de cadena ramificada, con ácidos de cadena con aromáticos, con ácidos cíclicos. Pero hubo una sola reacción que Fischer no le pudo dar solución, que fue cuando tenía un ácido aromático, pero sustituido en las posiciones orto. Es como que todo ácido orgánico, frente a cualquier alcohol, poniendo la temperatura de 50 grados y con sulfúrico diluido, porque es catalizador, con una gota de sulfúrico, por decir, diluido, se esterificaba. Daba el éster más agua. Que la reacción que no se dé vuelta, o el porcentaje de éster que voy a obtener va a depender de cómo yo me manejo en el laboratorio y qué hago con el agua, y si agrego exceso o no de alcohol, de reactivo. Pero había una reacción que Fischer no lo pudo resolver. Entonces vino Neumann, y trabajó con este ácido. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaba acá? Como había suficiente impedimento estérico, este oxígeno no podía atacar al carbono acá del carbonilo como lo hacía acá.
porque este oxígeno ataca a este carbono, este oxígeno ataca a este carbono. Pero si yo tengo un aromático y tengo también cadenas carbonadas, había impedimento estérico. Esto es lo que dificultaba y lo que no podía entender Fischer, que por qué no atacaba el oxígeno del alcohol. Entonces viene Neumann y dice, voy a usar sulfúrico concentrado, no sulfúrico diluido. Voy a usar, porque el sulfúrico diluido solamente protonaba el oxígeno del carbonilo. Yo voy a usar sulfúrico concentrado deshidratante, porque el sulfúrico es ávido de agua, deshidrata. Entonces, si el sulfúrico concentrado deshidrataba, el protón del sulfúrico se vino acá. No se vino acá. Acá el protón del sulfúrico diluido le da el protón y luego el éster va a liberar el protón porque este protón vuelve y se une al anión sulfato ácido para regenerar el catalizador. Acá el catalizador no reacciona, cataliza. Entonces Neumann usó sulfúrico concentrado. Y el protón, como es deshidratante, se vino acá. Y protonó, eso es lo que descubrió. Y deshidrató. Al sacar agua, al deshidratar agua, ahí se pone como menos agua, en orgánica siempre colocamos arriba de las flechas, o que se va el agua con el menos, o que se va un protón con el menos, o que tomamos un protón con el más. Ya se deben estar dando cuenta y familiarizando con estas reacciones, la forma de la nomenclatura de orgánica, de la terminología de orgánica. Entonces se libera agua y se formaba, al liberarse agua, el ion acilo o acilio, que también estaba estabilizado por resonancia con los electrones del oxígeno. Este ion también lo vimos, no es nuevo, porque este ion acilo lo vimos cuando hacíamos la acilación de Feldkraft en el benceno con un halogenuro de acilo, para obtener una acetona. Y esta es la etapa lenta o etapa determinante de la reacción. O sea que acá no es la etapa lenta de esta sustitución, no es el intermediario tetraédrico, es un ion acilo, que acá está como intermediario, pero que en la SAE está como agente electrofílico, guarda. Una vez que se formaba ese ion acilo, se había logrado disminuir el impedimento estérico. Entonces ahí el alcohol entraba tranquilamente, formaba el éster protonado, liberaba el protón al sulfúrico para regenerarlo, porque este se usa como catalizador, pero al ser concentrado libera agua, y formaba el éster. Quiere decir que este fue un descubrimiento porque Neumann amplió la esterificación, y si yo puedo esterificar a todos los ácidos con la de Neumann, o sea, con sulfúrico concentrado deshidratante. Pero no tiene mucho sentido, y la más popular es la Fischer, porque yo con sulfúrico diluido, o sea, trabajando en condiciones más suaves, puedo obtener el éster. Entonces solamente se usa Neumann cuando tengo un aromático que tiene grupos alquilos, donde hay mucho impedimento estérico, entonces conviene usar un sulfúrico concentrado para deshidratar, sacar agua, disminuir la tensión o el impedimento estérico
y permitir así obtener el éster. ¿Sí? La que más se usa es Fischer, y es con la que van a trabajar ustedes para obtener en el práctico de laboratorio ésteres. Es muy común esta reacción. Bien, ahí tendríamos terminado el tema de las reacciones de los ácidos. O sea, primero vimos las reacciones de los cloruros de ácidos, que son sustituciones nucleofílicas en carbonilo, y al cloruro de ácido lo hacíamos reaccionar con oxígeno como nucleófilo para obtener ácido, éster, anhídrido, nitrógeno como nucleófilo para obtener amida, y carbono como nucleófilo para obtener cetona. Siempre con el mismo mecanismo. Se polariza el carbonilo, ataca el nucleófilo, forma el intermediario tetraédrico, que es inestable porque el carbono tetraédrico está unido a 3 grupos más electronegativos, se restablece el doble enlace, se libera el grupo caliente y obtengo el producción. Cuando hablamos de ácidos carboxílicos, también obtengo la amida, pero también obtener halógeno como núcleo ácido con cloruro de tionio, con pentacloruro para obtener cloruro de ácido. También con carbono nucleófilo con los grupos de linear, con oxígeno como nucleófilo, que es la esterificación Fischer para y obvio la estación de Neumann en el caso que tenga el ácido mucho experimento estérico. Bien, ahora vamos a ver las reacciones de los ésteres. Pero solamente vamos a ver, porque acuérdense que los ésteres y las amidas son poco reactivos frente a la sustitución nucleofílica, porque no tengo buenos grupos salientes. Unión amonio, el anión amiduro, es base conjugada de un ácido débil que es el agua. Y en los ésteres tengo que eliminar también un grupo que lo puedo convertir en grupo saliente, o lo puedo hacer buen grupo saliente de determinadas situaciones, no todo como pasaba con los halogenuros de alquilo, o como pasaba ahora con los halogenuros de ácido, que ahí sí, al tener un buen grupo saliente, puedo poner un sinnúmero de reactivos y producirse la reacción. Una de las reacciones más importantes de los ésteres, que a lo mejor ustedes la han escuchado, es la hidrólisis alcalina o saponificación. Se llama saponificación porque cuando esta hidrólisis alcalina se hace en una grasa o en un triglicérido, se obtiene el sapone, el jabón. Por eso saponificación. ¿Cómo es esta hidrólisis? Yo tengo un éster, acuérdense que la hidrólisis ácida de un éster es la inversa de la esterificación de Fischer. La hidrólisis ácida de un éster es la inversa de la esterificación de Fischer. Yo acá estoy haciendo la hidrólisis alcalina, o sea que necesito agua y un álcali, un hidróxido de sodio. Entonces, reaccionan, siempre el sitio activo es el grupo carbonilo. Se polariza el carbonilo y ataca el nucleófilo, que es el oxidrilo. Porque este es mi nucleófilo. Y es un nucleófilo más fuerte que el agua.
O sea que el que va a actuar ahí, el agua puede competir, porque es también el nucleófilo, pero el nucleófilo más fuerte es el oxidrilo, o sea que es el que va a actuar, el oxidrilo. Y luego volvemos a tener la etapa lenta, es un carbono tetraédrico que está unido a 3 oxígenos, o sea, no es estable termodinámicamente, tengo que reordenar, se restablece el doble enlace y se libera el anión alcoxído, el ácido y el anión alcoxído. Evidentemente, esto no queda así, porque el ácido, y ya lo hemos visto en la tablita de la unidad 2, los ácidos carboxílicos tienen un pK ácido de 5, por eso son ácidos, porque al liberar el protón, el anión está estabilizado por resonancia, y los alcóxidos, o sea, el alcohol, porque acá tengo la sal del alcohol, ¿no? El alcóxido de sodio, porque partir hidróxido de sodio. Los alcoholes tienen un pK ácido de 16. Entonces, esto es inviable que se encuentre así. Yo no puedo tener el ácido y la sal del alcohol, si el pK ácido del ácido es menor. Lo que voy a obtener es la sal del ácido y el alcohol, no al revés. Y esa reacción es irreversible. Y se torna toda la reacción irreversible. Porque yo no puedo tener, si este es más ácido que el alcohol, entonces el que tiene más facilidad de liberar el protón es el ácido, no el alcohol. Entonces yo nunca voy a tener un ácido y la sal de un alcóxido, de un alcohol, sino que voy a tener el alcohol y la sal del ácido. Y de acá volver allá no se puede. Esta es la hidrólisis alcalina. Ven que el mecanismo es el mismo. Si yo parto de una grasa o de un éster, de un ácido graso, ¿a qué se llama ácido graso? Ácido graso se llama a cuando tengo un ácido carboxílico, por ejemplo que esta cadena carbonada tiene más de 14 átomos de carbono. Ese es un ácido graso. Un ácido graso. Cuando la cadena carbonada tiene más de 14 átomos de carbono. 15, 16, 18, 20, 22. Son ácidos grasos. Este es un éster de ácidos grasos y el glicerol. Son triglicéridos. Son grasas o aceites, ¿no es cierto? Las grasas tienen estas cadenas carbonadas saturadas o con una sola insaturación, monoinsaturadas. Los aceites tienen estas cadenas carbonadas poliinsaturadas, tienen muchas insaturaciones. Entonces yo tomo este triglicérido y le hago una saponificación, una hidrólisis alcalina, que acá se encuentra el producto, que es la sal sódica del ácido graso y el glicerol o glicerina o 1,2,3-propanotriol, pero el mecanismo es igual que el que está acá, que comparto dicho mecanismo o sea, yo tengo el triglicérido donde está formado este triglicérido que es un éster de un ácido graso que R' y R segunda están formadas por cadenas carbonadas con más de 14 átomos de carbono, pero está unido acá parte de un alcohol que es el glicerol. Entonces, yo le hago la hidrólisis alcalina con hidróxido de sodio, lo único que van a estar 3. Se van a polarizar estos carbonilos
y los oxidrilos van a atacar acá, formando el intermediario tetraédrico, que es un carbono tetraédrico que está unido a 3 grupos negativos, por lo tanto inestable. Entonces se reordena, se restablece el doble enlace para formar este ácido graso y este ácido graso, y me queda el anión, o el anión del glicerol, pero que esto, por la diferencia de pK ácida, yo voy a tener no la sal del alcohol, sino la sal del ácido y el glicerol o glicerina. Y esta etapa es irreversible, porque yo no puedo tener el ácido y la sal del alcohol, porque este es más ácido que este, tengo que tener la sal del ácido y el alcohol, y como esta etapa es irreversible, toda la reacción es irreversible. Y este es lo que llamamos como jabón, porque el jabón es la sal sódica de un ácido graso. La sal sódica de un ácido graso. Donde esta parte, que es una cadena de más de 14 átomos de carbono, es la parte hidrofóbica que disuelve las grasas por fuerzas de Van der Waals, y esta parte polar es la parte hidrofílica que permite arrastrar la grasa que formó la micela. O sea, yo tengo una grasa y se forma como una micela, yo la ataco con todos estos R, y esa grasa la puedo solubilizar en agua porque tengo esta parte que es polar. Eso es el jabón. Es decir, acá en el libro solamente muestran que el triglicérido, donde es un éster de un ácido graso, donde R, R1 y R2 tienen más de 14 átomos de carbono, reacciona haciendo una saponificación, una hidrólisis alcalina, dando la sal sódica del ácido graso, que es el jabón, y el glicerol. Pero el mecanismo es el ataque del oxidrilo, como les mostré recién. Esta es una reacción importante, no solo por la obtención del jabón, sino que también es la reacción para obtener el biodiesel. Voy a compartir. Para obtener el biodiesel. Porque si yo, por ejemplo, el triglicérido, a la grasa o al aceite, ahora no lo pongo en contacto con hidróxido de sodio, sino con alcohol, con etanol, por ejemplo, que es el que se usa, acá está puesto metanol, pero se usa etanol. ¿Qué ocurre acá? Bueno, se polariza este carbonilo, porque ese es el sitio activo en este tipo de compuestos, y el oxígeno del etanol o del metanol ataca acá, a cada uno de los carbonos, formando el intermediario tetraédrico. O sea, sería una cosa como esta, pero en lugar de un oxidrilo tendría un grupo etilo, si usamos etanol. Una vez que formamos ese intermediario inestable, se restablece el doble enlace y va a quedar 3 ésteres metílicos o ésteres etílicos de ácidos grasos, ¿no? Este éster metílico es el biodiesel, y esta reacción se llama reacción. ¿Por qué? Porque yo parto de un éster, que es el éster de un ácido graso y el glicerol, y obtengo otro éster. Esto se llama transesterificación, para obtención de biodiesel. O sea que la obtención del biodiesel es una sustitución
nucleofílica en carbonilo. Sustitución nucleofílica en carbonilo. De triglicéridos, de grasas, de aceites, que son compuestos, ese éster, de el alcohol es el glicerol y el ácido es el ácido graso porque tiene una cadena carbonada de mayor de 14 átomos de carbono. ¿Quedó claro este mecanismo? Transesterificación se llama. Profe, ¿puede repetir lo que dijo hace un rato de que la hidrólisis ácida de los ésteres es la inversa de... Claro. Esta es una hidrólisis. La hidrólisis se llama, lo digo y supongo que la hidrólisis se llama con agua, te digo que hidrólisis. Me van a escuchar mucho hablar de hidrólisis. Cuando digo hidrólisis, bueno, es que es la reacción del agua con el cuando éster y le agrego agua medio ácido, ese protona luego el oxígeno de agua se volvió el agua, luego se libera el protón que lo toma y luego el protón y medio. Es este de Fischer, que es cuando el protón me ayuda a polir el conilo y el psicótilo. Y luego este tetraédrico, para acá, para la izquierda se me pone, a la derecha se me va agua, o sea, reversible. La Fischer, como me lo indica, es honesta. A partir de un ácido y de una inversa, que es una reacción reversible, es la hidrólisis de los ésteres. Yo hago una hidrólisis ácida del éster, lo hago reaccionar con agua en medio ácido. La hidrólisis alcalina, que es la saponificación, acá ustedes ven que el agua actúa como nucleófilo, porque en la hidrólisis ácida el protón protona el carbonilo y es el oxígeno del agua el que actúa como nucleófilo. En la hidrólisis alcalina, yo tengo que poner agua, pero estoy poniendo un álcali, un hidróxido de sodio. Entonces, como es mejor nucleófilo, el que actúa como nucleófilo es el oxidrilo, en la hidrólisis alcalina, que se llama saponificación. Es como que el agua ahí está actuando de disolvente. Y se forma la sal del ácido y el alcohol. Y no es reversible, como la hidrólisis ácida. Y esta reacción de saponificación recibe el nombre porque se obtiene el jabón, que es la sal sódica de un ácido graso. Nosotros hemos visto un detergente catiónico, que es las sales de amonio cuaternario, cuando una de las cadenas carbonadas era de elevado peso molecular, de mayor de 14 átomos de carbono. Bueno, acá estamos viendo un jabón, donde esta parte actúa solubilizando la grasa, y la parte polar arrastra la grasa al agua, ¿no? Porque se puede solubilizar en agua. ¿Se entendió esto o no? Profe,
Bueno, para terminar, hasta acá llegamos con la sustitución nucleofílica en ácidos y derivados de ácidos. O sea, fíjense que hay muchas reacciones, pero son todas con el mismo mecanismo. Y cuando ustedes ven un ácido o un derivado de ácido, una cosa. Si yo si yo pongo un aromático, eso quería decir, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el fenol, y al fenol le quiero hacer una acilación. Una acilación de Splegel-Krafft. Bien. Y tengo acá un fenol. Imaginemos que tengo un fenol. Ustedes se plantean el fenol y se plantean esto. Yo les pongo eso. Y ahora ustedes, ¿qué hacen? Con el fenol, ¿hacen una SAE al benceno o hacen que el oxígeno del fenol ataque al carbonilo para dar una sustitución nucleofílica en carbonilo? Todo depende de esto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si está el tricloruro de aluminio, el tricloruro de aluminio produce inmediatamente una ruptura heterolítica, carbono-cloro, y me genera el ion acilio, que es este. ¿Se entiende? Ese ion acilio es el electrófilo que hace la SAE en el benceno. Ahora, si este cloruro de aluminio, ustedes se olvidaron de ponerlo y querían obtener esta cetona, y se olvidaron de poner el tricloruro de aluminio porque se olvidaron, este oxígeno del fenol, no el benceno, estoy hablando del fenol, ataca a este carbono, libera el cloro, y libera clorhídrico, y les da un éster, acetato de fenilo. ¿Se entendió lo que dije o no? El catalizador en esta reacción sería súper importante. Eso es lo que... Exacto, porque cuando yo le pongo el tricloruro de aluminio, porque acá es el benceno, pero si tenemos un fenol, un oxidrilo acá, imagínense que tiene un oxidrilo acá. Porque el benceno no puede actuar como nucleófilo, pero el oxígeno sí. El oxígeno, imagínense que acá tienen un oxidrilo. Entonces ustedes me pueden decir, ese oxígeno puede atacar al carbono, como estuvimos viendo, por polarización, liberar el cloro y unirse el oxígeno al carbonilo y formar un éster. ¿Lo ven a eso? Pero ¿qué me está haciendo indicar cuál es el sustrato? Porque el fenol puede actuar como sustrato o el cloruro de acetilo puede actuar como sustrato. Si le pongo el tricloruro de aluminio, inmediatamente el tricloruro de aluminio produce la ruptura heterolítica de acá del cloro, forma tetracloruro de aluminio, forma el catión acilo y se produce una SAE. No puedo hacer más nada.
y va a dar la acetona. Ahora, si ustedes va a dar la acetona, pónganse que tiene el oxidrilo ahí, porque está en el fenol. Con el benceno no hay problema, pero ustedes están trabajando con fenol. Entonces les va a dar el fenol, es orto para dirigente, entonces van a tener una mezcla mayor en la posición para, etcétera, etcétera, como si tuviera un oxidrilo acá. Tendrían la para-hidroxifenilmetilcetona. Eso es lo que le pidieron que ustedes tienen que tener. Le pidió el cliente eso. Y ustedes se olvidan de poner esto. ¿Saben lo que pasa? Si se olvidan de poner eso, cambió totalmente la reacción. Por eso las reacciones incompetentes. Ahora el sustrato es este. Se polariza el carbonilo y el oxígeno del fenol, acá se forma el tetraédrico, se reordena el clorhídrico y éster. Y le dicen al cliente, éster no me salió. Y no los contratan más. Entonces, ven cómo ustedes, porque ahí confunde, porque dice, uy, ¿cómo doy cuenta cuál es el sustrato y cuál es el nucleófilo o cuál es el electrón? El sustrato es el compuesto que va a reaccionar, el principal, digamos. Acá el principal es el benceno. Y yo con esto preparo el agente electrofílico. Pero si pongo un fenol, guarda acá. Porque si yo quiero que este sea el principal, y el principal va a ser el que dé la reacción que le corresponde. O sea, si yo quiero que este sea el principal, que me dé su difusión nucleofílica, el fenol tiene que actuar como nucleófilo, pero no le pongas esto. Ahora, si le pusiste esto, va a sustraer y va a hacer SAE. Bien, para terminar, bueno, todas estas cuestiones, el jueves no tengo clase, no voy a dar clase, porque tengo que estar en una asamblea en la facultad para elección del decano, así que van a tener práctico, y la semana que viene lo que pensaba hacer era terminar con esta reacción de sustitución, esta unidad, y hacer ejercicios, o sea, hacer ejercicios del capítulo, el capítulo 1 no, del capítulo 3 tampoco, capítulo 4, de lo que hemos visto, ejercicios del capítulo 4, que ayudan a reflejar todo tipo de cambios, y luego seguiremos con eliminación. Entonces voy a plantear un poquito esto, y ya corto. Hasta acá terminamos con los ácidos carboxílicos y derivados de ácidos, pero yo les nombré unos compuestos importantes en orgánica, que eran los ácidos sulfónicos. Que los ácidos sulfónicos, la característica era que el azufre estaba unido, voy a buscar, acá está el ácido sulfónico, este es el benceno sulfónico, el ácido benceno sulfónico, donde el azufre estaba unido a un carbono. El azufre está unido a un carbono. Y que, ¿dónde los vimos? Los vimos en la tabla, en la unidad 2, como bases débiles, bases conjugadas de ácidos fuertes. Le subí también un ejemplo de cómo un nucleófilo puede sacar al anión sulfonato. Estos ácidos sulfónicos son tan ácidos como los sulfúricos, pero son orgánicos, porque el azufre está unido a un carbono. Y también se usan como catalizadores o como ácidos de Bronsted, catalizadores, como en lugar del sulfúrico, se usan los ácidos sulfónicos. Pero pasa que el sulfúrico es común para el laboratorio. Estos ácidos sulfónicos nosotros lo vimos ya cómo se obtienen. Por ejemplo, el metano sulfónico, cuando acá hay una cadena alquílica, metano, etano, propano sulfónico, lo teníamos por SN2 con sulfito de sodio.
donde se producía una SN2, donde el azufre atacaba por el lado opuesto al grupo saliente, y nos daba el alcano metanosulfónico. O sea, un ácido sulfónico alifático. También vimos los ácidos sulfónicos aromáticos, porque este ácido benceno sulfónico lo obteníamos por sustitución aromática electrofílica del benceno con sulfúrico, una de las AES, la sulfonación. Estos ácidos sulfónicos, aparte de ser utilizados como catalizadores, las sales del ácido sulfónico, cuando tengo una cadena alquílica larga, unida al aromático, y que esta cadena tiene que tener siempre una cantidad de más de 14 átomos de carbono, o sea, este tipo de sal, que es cuando el ácido sulfónico lo pongo en contacto con hidróxido de sodio, o sea, por supuesto que tengo alquilada acá, o sea, yo tengo alquilada, tengo una cadena alquílica en el aromático, y lo pongo con hidróxido de sodio, se produce una reacción ácido-base, sulfónico, hidróxido de sodio, que forma la sal sódica del ácido sulfónico más agua. Este tipo de compuesto que son alquil, por esto, ¿no? Alquil, por la cadena alquílica, benceno, sulfonato de sodio, es lo que se llaman los detergentes aniónicos, los sulfonatos, donde esta parte alquílica, de nuevo, si la cadena es no ramificada, que son los detergentes blandos, que son detergentes biodegradables, que pueden ser degradados por los microorganismos, esa parte va a solubilizar a la grasa por fuerzas de Van der Waals. Recién les explicaba lo del jabón, y lo mismo explicábamos en las sales cuaternarias de amonio cuando hablábamos de carbocationes de detergentes catiónicos. Estos son aniónicos, por la carga negativa del oxígeno, ¿no? Catiónica era por la carga positiva del nitrógeno en la sal de amonio cuaternario. Esta parte entonces es una cadena larga que solubiliza la grasa por Van der Waals, y esta parte es la parte polar que arrastra en esa micela que se forma la grasa en el agua. Este es el principal uso de estos sales, de los ácidos sulfónicos, con una cadena alquílica de mayor de 14 átomos de carbono. Los ácidos sulfónicos, estamos en el mismo problema que los ácidos carboxílicos. O sea, dan reacciones de sustitución. Recién hablábamos, cuando hablábamos de los carboxílicos, hablábamos de sustitución en carbonilo o carbono insaturado, porque es un carbono sp2. Ahora vamos a hablar de sustitución nucleofílica en azufre insaturado. O sea, porque tengo doble enlace. Pero como este oxidrilo es un mal grupo saliente, de nuevo tenemos que usar un reactivo que me transforme este mal grupo saliente en un buen grupo saliente. ¿Y cuál es el que usamos? El cloruro de tionilo, el pentacloruro de fósforo. Entonces, esta etapa es una etapa rápida, y ya la hemos visto. El oxígeno ataca al azufre, desplazando el anión cloruro, y me transforma este oxidrilo en esta especie donde el oxígeno tiene una carga positiva,
de un mal grupo saliente a un buen grupo saliente. Luego, ¿por qué se produce la reacción? Porque el azufre puede acá polarizarse y puede expandir el octeto. Entonces, el anión cloruro ataca, se forma la etapa lenta o etapa determinante de la velocidad de reacción, donde en este caso tiene que, el azufre está unido a un montón de grupos, o sea que tiene que reordenarse, se restablece el doble enlace, ya se queda unido con el cloro, y se libera todo este grupo saliente, que es dióxido de azufre más clorhídrico. Y me queda un derivado de ácido, de los ácidos sulfónicos, que es el cloruro de benceno sulfonilo. Fíjense que cuando actuaba el carbono, cuando el carbono se polariza, este carbono me queda con carga positiva, pero cuando se polariza para que ataque el oxidrilo, no tiene el octeto completo, o sea, lo completa el oxidrilo al octeto, al tetraédrico. En cambio, el azufre nunca deja de tener el octeto completo. Al contrario, va a permitir el ingreso del nucleófilo, pero porque puede expandir el octeto. Lo cual lo hace mucho menos reactivo, ¿no? Porque no es lo mismo cuando se polariza un carbono de un carbonilo y que entonces el nucleófilo ve la carga positiva y la necesidad de, frente a ese carbono que queda con 3 enlaces, completar el octeto, se va a ver mucha más carga positiva acá que carga positiva en un azufre donde tiene el octeto completo. O sea, por eso es que estas reacciones son más lentas. Los ácidos sulfónicos reaccionan más lentamente que los ácidos carboxílicos. Acá sería halógeno como nucleófilo, y volvemos a repetir esta reacción que la vimos en una SN2 con un alcohol, en una sustitución nucleofílica en carbonilo con un ácido, y en una sustitución nucleofílica en azufre insaturado con un sulfónico. Bueno, acá otra reacción es, por ejemplo, el mismo derivado, hacerlo obtener con un alcohol, que también lo hemos visto, la misma reacción, pero con el cloruro de ácido carboxílico. Entonces se polariza, acá tengo un buen grupo saliente, no necesito transformarlo en nada, el oxígeno del alcohol ataca al azufre cuando se polarizó, forma el intermediario tetraédrico, que es la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción, y se restablece el doble enlace, se libera el anión cloruro, y me queda el éster, un éster ahora del sulfónico, que al liberar el protón, me queda el éster de este ácido sulfónico, el éster, en este caso metílico, del ácido sulfónico. O sea que reaccionan por expansión de octete, o de octeto, de la misma manera, por sustitución nucleofílica, con la formación de un intermediario, igual que los ácidos y los derivados, los ácidos y los haluros de ácidos carboxílicos. Y una cosa más, y corto. Por ejemplo, en este caso, bueno, acá pueden ver la reacción del ácido sulfónico, del ácido alquil benceno sulfónico con una base, que es una reacción ácido-base, para obtener la sal, que este sería el detergente, ¿no? Porque R tiene que ser mayor que
14 átomos de carbono. Y acá planteé el cloruro de acetilo, el cloruro de benzoilo y el cloruro de benceno sulfonilo frente a un nucleófilo. ¿Cuál sería el más reactivo? El más reactivo es el que tiene el carbono, tienen los tres el mismo grupo saliente, pero acá al polarizarse me queda este carbono con carga positiva y octeto incompleto. Al polarizarse me queda este carbono con carga positiva y octeto incompleto. Y al polarizarse me queda este azufre con carga positiva, pero el octeto completo. Entonces, ya acá, la entrada del nucleófilo va a ser más fácil que entre a este carbono para completar el octeto, que entre a este carbono más rápido estos dos que al azufre. A su vez, este carbono tiene un efecto inductivo por diferencia de hibridación, que le está dando electrones, o sea que neutraliza la carga positiva, pero esta carga positiva se puede deslocalizar del anillo. Al deslocalizarla en el anillo, me neutraliza más la carga positiva. O sea que si yo comparo la reactividad de estos tres frente al nucleófilo, este es el más reactivo porque tengo un carbono que tiene que ser completado el octeto y la carga positiva es la mayor porque no está tan neutralizada. Este seguiría en reactividad porque también tienen que completar el octeto, pero tengo una densidad de carga no tan positiva porque puede deslocalizarse y puede neutralizarse con los electrones pi del anillo. Acuérdense que son todos sp2, ella también es sp2. Y este es el menos reactivo de todos porque el azufre tiene completo el octeto, entonces el nucleófilo no ve tanta necesidad de atacar al azufre, aunque lo ataca, ¿no? Y podemos ver acá otra reacción, como hemos visto, reaccionar a los halogenuros de ácido carboxílico y a los ácidos carboxílicos con los reactivos de Grignard, que son generadores de carbaniones. Podemos hacer también una sustitución en azufre insaturado con un carbono como nucleófilo. Se polariza el enlace azufre-oxígeno, ataca el anión metilo y la parte negativa del oxígeno se une con el magnesio cloro. Como hemos visto, siempre reaccionar los reactivos de Grignard. Luego se restablece el doble enlace, se libera el cloro, que se va a unir con magnesio y cloro para formar cloruro de magnesio, y me da una acetona, la fenilmetilsulfona. Estas son las sulfonas. O sea, acá estamos viendo de nuevo otra reacción con el reactivo de Grignard con carbono como nucleófilo. Bueno, hasta acá quedamos. No sé si tienen alguna duda. Y nos veríamos el martes que viene para continuar este tema y hacer ejercicios también de este tema, de toda la unidad 4, con la guía que figura en la última parte del libro. Bueno, que tengan buenas noches y nos vemos en una semana, el martes que viene. Que anden bien. Buenas noches, profe. Profe.